Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, de Luz del Este de Pelayo Villanueva, un escritor español nacido en Oviedo en 1987. Bien, la historia de cómo llega a mí este libro es que en el verano de 2023 Pelayo Villanueva me escribe un correo bastante amable proponiéndome la lectura del libro, que era seguidor del canal, que había ganado un premio, el premio se llama Premio Asturias Joven en la edición de 2023, que cumplía 30 años el premio. Yo amablemente le dije que no tengo tiempo para atender estas cosas porque que yo pueda seguir con el canal, con mi blog, en mi tiempo libre, depende de que yo pueda elegir mis lecturas y que tenga ese disfrute, porque es que si no se convierte en un trabajo, ¿no? Un trabajo no remunerado. Entonces yo tengo que elegir las lecturas en el tiempo libre, se lo dije, lo hablamos, pero luego tuvimos como un pequeño encontronazo, porque bueno, yo luego hice una broma de la gente que me escribe con esto y que no leen mis libros, y él me dijo, no, yo he leído tus libros, tal. Entonces ya me quedé un poco ahí mal y le dije, venga, envíame tu libro. Y entonces él me envió su libro, se ha quedado aquí en las estanterías casi un año, pero bueno, al final he cumplido, me lo he leído y lo voy a comentar. Vale, lo que me contó Villanueva sobre cómo se le ocurrió la idea de escribir este libro, que lo escribió un verano antes de lo que hablamos, en 2022, fue que él había leído La Guardia del escritor griego Cavadías, Nikos Cavadías, que fue el número 1 de la colección Piteas de Totalibros. Es decir, este fue el primer libro de la editorial Totalibros y claro, como yo pues seguía el canal, el escritor Pelayo Villanueva, y le apeteció comprar el libro. Este libro, que si no recuerdo mal está publicado en 1956, trata de la vida de unos marineros que están casi siempre en alta mar, con vidas errantes, y que cuando llegan a tierra, a los puertos, pues una de las primeras cosas que suelen hacer es ir a visitar un prostíbulo, y hay escenas en los prostíbulos, escenas en alta mar, y Villanueva dijo, bueno, pues me interesa cómo es la vida de esas mujeres que en el puerto están esperando la llegada de ese buque que pasa muy de vez en cuando, y voy a hacer una historia narrando como la vida de unas mujeres en un burdel esperando a estos marineros de paso. De hecho, Luz del Este, el título de la novela, es el nombre del barco que va a llegar a una ciudad innominada, que yo, porque como él es de Oviedo, pues me lo imaginaba una ciudad, la cornisa cantábrica, y llega una vez al año. O sea, es un barco que atraca en ese puerto una vez al año, y cuando atracan pues van a visitar a este burdel donde viven las mujeres protagonistas, que son 7, y esa noche van a tener mucho ajetreo, van a tener mucho trabajo, pero claro, les va a dejar unas ganancias que son importantes para la supervivencia del local. El prostíbulo está regentado por Cassandra, que es una antigua prostituta, que ya es mayor, que no se dedica al oficio, sino a gestionar el negocio. Y la primera escena nos presenta a una prostituta que se llama La Niña, es apodada La Niña, y es la más joven de todas, y hace como un papel, la que la disfrazan como si fuera efectivamente una niña, con un peluche, y cumple pues este juego o este rol en el prostíbulo. En el primer párrafo dice de este personaje, el narrador: de todas ellas era la que todavía mantenía esas ganas, esa predisposición al gesto rápido y la risa honesta, aunque al cabo de un par de años tendrían que buscar a otra que cubriera ese hueco. Esto está en el primer párrafo, y ya se marca esa idea del paso del tiempo y la importancia del deterioro físico y la pérdida de la belleza para estas mujeres que viven de esa belleza, ¿no? La acción principal transcurre en un día, ni siquiera en 24 horas, no como en unas 15 horas, y es como el día previo a la noche que va a atracar en el puerto de la ciudad el barco Luz del Este. Las mujeres saben la oportunidad que supone esto. Por un lado hay como unas expectativas positivas de conseguir un negocio, digamos, pero por el otro lado también hay como unas expectativas un tanto negativas o funestas, porque hay una sensación de amenaza constante en el texto, por el trabajo excesivo, por el posible peligro, por si se puede ir de las manos esa noche. Vale, hay un momento que ya he dicho que no se sabe cuál es el nombre de la ciudad, pero tampoco está muy claro cuál es el momento histórico en el que se sitúa la acción. Hay un momento que dice el narrador, que pasa un carro detrás de la ventana, porque casi todo ocurre dentro
puertas adentro del burdel. Y además de pasar un carro, hay un momento que alguna de estas mujeres está escribiendo una carta y dice en el texto que tiene que esperar a que se seque la tinta. Entonces estos detalles del texto y lo de escribir con una pluma me han hecho situar la historia como a principios del siglo XX. Mediante el recurso de la analepsis, o dicho en inglés un flashback, vamos a conocer el pasado de no sé si todas las mujeres, no exactamente de todas, pero algunas llegamos a conocer algunos datos de su infancia, que normalmente son datos de desgracias y de abusos. El estilo que usa el narrador es lo que se llama el estilo indirecto libre, y esto nos hace acercar a la conciencia de sus protagonistas. Otro rasgo de estilo es que Villanueva usa muchas preguntas. Por ejemplo, en la página 25 leemos: ¿era posible que el cliente en cuestión, en el caso de la niña, que era la más cara, siempre se trataba de gente de orden, se sintiera aún más atraído por esa señal de inmadurez que enfatizaba el candor infantil del cuerpecillo del que estaba a punto de ocuparse? ¿Sería eso? ¿Debería dejar de estar pendiente la niña y permitir que su propia naturaleza la hiciera brillar? ¿O era mejor priorizar la sensatez, es decir, no dejar nada al azar y seguir ciñéndose a las garantías del más estricto orden? Es decir, hay un narrador omnisciente en la historia, pero como se acerca mucho a través de este recurso del estilo indirecto libre a la conciencia de los personajes, son personajes como un poco existencialistas, siempre están llenos de dudas, tienen muy pocas certezas en la vida. La única certeza parece ser esa tristeza que les aboca como una especie de desesperanza. El estilo narrativo de la novela es eminentemente poético. Aunque es curioso, a veces cambia la forma narrativa, porque ya digo que hace esto del estilo indirecto libre. A veces hay primera persona, porque usa estilo epistolar. Algunos de los personajes escriben cartas o leen cartas de otros. También, por ejemplo, el tema de la escritura de cartas va a ser clave para entender el desenlace del drama que se plantea en la novela. También un capítulo, por ejemplo, directamente está escrito como un poema. El capítulo 3 son 2 páginas que son un poema, y de hecho a veces en este flujo de conciencia de los personajes a través del narrador, la conciencia le lleva como a escribir una serie de versos, ¿no? Hay otro recurso también, cuando esto que digo que se va cambiando la forma, que hay unos diálogos que están mostrados en el texto como si fueran diálogos teatrales, es decir, con el personaje, 2 puntos y su discurso. Ha habido un momento que el discurso de uno de los personajes secundarios, que se llama Jericaut, me ha parecido que hay un tratamiento no realista, porque hay un momento que dice, en parte de su discurso, lo voy a leer, es este. Dice: te da miedo admitir algunas verdades, porque al admitirlas las perderás para siempre. Te da miedo tomar decisiones valientes que harán daño a las personas a las que quieres. Te da miedo, si me permites ponerme poético, descubrir que te han mentido acerca del horizonte, porque hay algo que te empuja hacia él, por mucho que trates de frenarlo. Te da miedo admitir que eres un producto de tu inercia, y te da miedo hacer algo al respecto. Te da miedo darte cuenta de que has convertido tu maldición en un palacio. O sea, es decir, este tipo de discurso, que lo escriba un narrador omnisciente, me parece lógico, pero ya cuando se traslada este discurso al habla de los personajes, me ha parecido un poco irreal. Debería decir que el tono del libro me ha recordado al tono de Juan Carlos Onetti, y he sacado aquí un libro de Juan Carlos Onetti, que es Junta Cadáveres, que también habla de un prostíbulo, de un mundo que no se mueve, un mundo inmóvil, un mundo de derrota. No sé si lo he sacado antes, porque me lo he sacado aquí, me lo he puesto a mano, La Guardia, de Nicolás Cavadías. Creo que sí lo he enseñado a cámara, ¿no? Vale, entonces yo creo que el tono del libro es muy Onetti, ¿no? No se lo he preguntado a Villanueva, se lo voy a haber preguntado, pero bueno, intuitivamente entiendo que es así. De hecho, o sea, igual que esa decadencia, la obra del uruguayo, pues en la obra de Villanueva los personajes también están como deprimidos, decadentes, como que no hay una idea posible de felicidad. De hecho, hay un momento que la zozobra vital de estos personajes, hay un simbolismo, que la casa le ha saltado la carcoma, ¿no? Y dice literalmente, dice: bien, el momento de afrontar que había que varar la casa y arreglar su estructura, o en el peor de los casos, mudarse definitivamente, había llegado.
la carcoma firmaba con su braille inverso cada rincón al que se dirigía la vista. Entonces, esa idea de que directamente la casa donde habitan los personajes está envejeciendo y se va a desmoronar es un poco lo que sienten estas propias mujeres, cuyo cuerpo, como algunas están envejeciendo, se empieza también a desmoronar. Y la niña, que cumple ese papel de eternamente joven, pues dentro de un par de años va a dejar de serlo también, ¿no? A ver, me ha ocurrido, sin mucho fundamento, ya había pensado que la estructura del libro que iba a plantear Villanueva era que había una primera mitad donde se relatan las horas previas al desembarco de los marineros y la segunda mitad iba a ser la interacción, el choque entre este mundo de los marineros y las prostitutas. Pero realmente esto no llega a ocurrir en el libro, y el libro lo que hace es reflejar esas horas previas a la llegada de los marineros, porque ese libro que había yo imaginado en mi cabeza realmente es este, es La Guardia de Cavadías. Eso está narrado ya aquí, y la intención narrativa de Villanueva era narrar como los momentos previos a ese encuentro o choque que iba a tener lugar. Al leer el libro, los primeros capítulos de Luz del Este me han causado una grata impresión, por la elegancia de la prosa y la madurez de la propuesta de Villanueva. No sé si lo he dicho, pero es una primera novela de Pelayo Villanueva, que en el momento de ganar el premio tenía 35 años. En el momento de escribirlo, de presentarse, debía ser un premio, como era para escritores jóvenes, normalmente suelen ser de menos de 35. Así que cuando lo presentó, pues debía tener aún 34, y es su primera novela. O sea, para ser una primera novela, ya digo que esos primeros capítulos tienen bastante madurez. O sea, la trama, el arco es temporal, ya he dicho que es muy breve, son unas 15 horas, y sí que se va a desarrollar un drama de consecuencias importantes. Pero sí que me ha parecido, después de los primeros capítulos, que me parecía que estaban muy bien hechos, donde se presentan los personajes, que a Villanueva le costaba como hacer avanzar la trama. Es decir, la novela se quedaba como un poco embarada en esta descripción del ambiente, de la atmósfera, que está bastante conseguido, de los personajes, pero había interacciones entre los personajes, pero esas interacciones les faltaba, yo creo que quizás, un poco de tensión narrativa que nos condujera hacia el drama final, ¿no? Es decir, lo normal de una novela es que tiene que haber unos sucesos que lleven como a un desenlace más o menos dramático, ¿no? Ese desenlace dramático sí lo tiene la novela, pero yo creo que está desarrollado demasiado al final, lo que hace que la novela quede un tanto desequilibrada. A pesar de este hecho, ya digo que el estilo narrativo me ha parecido maduro. Es un autor joven que se nota que tiene lecturas, porque hay un vocabulario no usual en algunos casos, con toques muy poéticos, con páginas bellamente escritas y trabajadas, y tiene un talento para crear algunas escenas llamativas y atmósferas logradas. Y yo creo que hay madera aquí para que Pelayo Villanueva acabe desarrollando una obra que puede resultar interesante. Ha pasado un año, no he vuelto a hablar con él, le escribiré ahora para decirle: oye, he grabado tu vídeo, he hecho tu reseña, y volveremos a hablar, me imagino. No sé si estará escribiendo otra cosa, se lo preguntaré. Yo creo que no ha sacado desde entonces ningún otro libro. Y claro, estos libros, que es una editorial pequeña de Asturias, pues a veces tienen poco recorrido, ¿no? O sea, yo entiendo que estas personas que empiezan a publicar, pues deseen que alguien les lea. Yo ya digo que a mí me cuesta acercarme, pero luego, bueno, también te alegras de pues dar una oportunidad, ¿no?, a gente nueva en tus lecturas, y ya digo que apunta maneras este escritor. Vale, pues hasta aquí la reseña de Luz del Este de Pelayo Villanueva, y ahora vamos a empezar con el momento spam, como siempre, donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes que empiezan su andadura en una empresa de auditoría norteamericana, y habla de abusos laborales, sobre todo en los horarios. Es una novela crítica, pero es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía en España. Es una sátira donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que es un poeta que habla español. Es un poco disparatada la trama,
y hay una crítica pues, a todo este mundo de la poesía, de los premios amañados, las camarillas, etc. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminar entre las ratas es mi novela más extensa, donde un personaje de 39 años que va a cumplir 40 está en crisis porque le va cada vez peor en el trabajo, tiene problemas con las parejas, con la familia, con los amigos, quiere ser artista porque escribe y no consigue el éxito que él cree merecer. Lo uno todo esto a la crisis económica del país, la de 2008-2014, porque está ambientada en 2013. Además hay en el mundo una invasión de ratas gigantes. Es una novela política, crítica, donde metí todo lo que se me ocurría. Vale, pues hasta aquí esta reseña de Luz del Este de Pelayo Villanueva. Adiós, hasta luego.